está la parte de Mayedi. Mayedi básicamente es nuestro extranet o todo lo que es el sistema, la plataforma de acceso tanto a información, información técnica, software, hojas de datos, todo lo que se puede tener de un producto o de un sistema lo van a encontrar en Mayedi. ¿Pero de qué depende? Del nivel de acceso que les otorgue el distribuidor. El distribuidor básicamente les va a crear una cuenta, un usuario, un password, y ese password tiene diferentes niveles o restricciones. A lo mejor ustedes van a tener acceso solamente a la línea I o la línea ST4 o no sé. Entonces eso también muchas veces limita el acceso a la información, pero ahí sí ya depende del nivel que te dé el distribuidor. Anteriormente nosotros controlábamos todo eso, pero imagínense, para tantos usuarios salía de control, ¿no? Entonces ahora quien controla eso es su distribuidor. Ustedes tienen derecho a solicitar un acceso a Mayedi a su distribuidor cuando compran cualquier dispositivo, cualquier equipo de la marca. Y bueno, aquí solamente unas indicaciones. Después que pasemos a la parte técnica, ustedes van a trabajar en equipos. Obviamente pues, se van a tener que parar, van a empezar a ir a hacer la chita. Les sugiero que tomemos turnos para consultas, ya cuando estemos conectando y todo, por ahí va a haber dudas, entonces van a estar, oye, Jonathan, acá. Entonces, vámonos ordenaditos, tengan paciencia y vamos a tratar de resolver todo, ¿no? O si prefieren, si alguien tiene una duda, con toda confianza la hacemos pública y se van disolviendo a lo mejor 2 o 3 a la vez, ¿vale? No trabajen con sus equipos o sus cajas o sus fichas mientras esté explicando cosas para que no pierdan el enfoque y luego digan, oye, eso no lo vimos, ¿no? Entonces, sus teléfonos, por favor, pónganlos en silencio. Vamos a tratar de tener ahí un mutuo respeto. Si de repente suena un teléfono, pues como que nos saca la onda, ¿no? Ahí con el hilo. Entonces, pónganlo en silencio. Si tienen que salir a hablar, con toda confianza, no tienen que pedir permiso, no están en la escuela. Además, pues párense y sálganse y ningún problema, ¿no? Vamos a hacer dos breaks a las 10:30 y a las 12, ¿ok? Este de las 15 vamos a ver, ya que creo que de 1 a 2 es la... Sí, correcto. Un pequeño aperitivo, un almuerzo pequeño, pero a la 1 es un pequeño tender pie, digamos. Entonces ya de las 3 vemos cómo va el avance. Y bueno, eso es en general, ¿ok? Vamos a pasar con las características de los modelos de los paneles. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. En la línea o en la plataforma de IO de Edwards, básicamente hay 2 modelos de paneles. Les digo 2 modelos porque son dependiendo la cantidad de dispositivos que nos permita tener como máximo, de ahí parten los modelos. Es decir, uno es el panel IO64 y el otro es el panel IO1000. Sin embargo, pues en cada uno de los dos existen 2 colores de lo que es el gabinete y ya pueden ir cambiando más modelos, ¿no? Pero en realidad son 2 tipos. El de 64 dispositivos en un solo lazo o el de 1000 dispositivos a través de 4 lazos máximo. Esos lazos son configurables, tú puedes tener 1, 2 o 4, bueno, 3 o 4. Normalmente estos paneles están diseñados para tener solamente 2 slots de lazo. Entonces, ahí luego viene la duda, me dicen, oye, es que 4 lazos pero solamente hay 2 slots. Tengo una tarjeta de un lazo. En el otro slot tendrías que poner una tarjeta de 2 lazos, alcanzarías 3. Si necesitas los 4, desde entrada tienes que solicitar que sean tarjetas duplex, para que sean 2 y 2. ¿Va? Entonces, ¿eso de qué depende? Normalmente de la cantidad o la especificación de tu proyecto. Además, ahorita les voy a mencionar esos tips, pero es bien básico. En el panel de 64 puntos no hay distinción entre sensores y módulos. Puedes tener los 64 sensores o 64 módulos.
panel de 4 lazos, cada uno de los lazos son de 250 dispositivos. De esos 250 dispositivos, 125 deben de ser sí o sí detectores y los otros 125 módulos de control. Entonces, supongamos que te dan una especificación, conviérteme esto a un IO. 200 detectores de uno. De entrada ahí ya no es suficiente un lazo, ¿correcto? Ya tendríamos que tener 2 más la cantidad de módulos que también dependen, ¿no? Muchas veces de ahí partes, dices, bueno, suponiendo que un lazo son 250 dispositivos, pero 125 son sensores. Si ya tu requerimiento es 126 detectores, pues ya te la pellizcaste y tienes que meterle un lazo. ¿Va? Así sea uno, ya tienes que ponerle un lazo más. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien todos? Sí. ¿También caben 4 o son 2 distintos? No, este es el de 64 dispositivos. Este nada más vas a poder tener hasta 64, entre módulos y detectores. Ahí sí no hay distinción. Pero son máximo 64. Sí, pero en el mío, por ejemplo, viene con 250, pero Sí. ¿cuántos slots tiene para...? Solamente tiene 2 O slots. sea, hay que quitar la de 250 y ponerla a 500. Si quisiera llegar a 1000. En realidad, un slot te va a permitir tener una tarjeta simple o una tarjeta duplex o dual. Entonces, la dual pues ya son 500 dispositivos, pero son 2 lazos. O sea, básicamente es un slot en donde va una tarjeta duplex. Tiene 2 lazos. Pero la de 250 no la puedo usar si quiero llegar a 1000. Tendrías que meter 2 O sea, duplex. quito la sencilla, pues. Quitas la de un lazo y tienes que meter 2 duplex. Es que no son de 500, en realidad es una tarjeta de 2 lazos, cada uno de 250. Sí, porque sí, anteriormente había un panel que era el IO 500, ya eso ya está descontinuado. Ahí sí se manejaban ese tipo de tarjetas. Acá es el 1000, pero son cada lazo 250 dispositivos. Sí hay tarjeta simple y tarjeta duplex, pero son 2 lazos básicamente de 250. Los sumas ya son 500. Bueno, se ve un poquito borrosón, ¿verdad? Yo casi no alcanzo a ver, pero aquí nos dice que podemos tener hasta 20,000 pies de cableado. Es por el vidrio. ¿Por vidrio? Sí, porque ya está enfocado. Nos dice que podemos tener hasta 20,000 pies de cableado por cada lazo. ¿Sí? Ya sea en el IO 64 o en el IO 1000, por cada lazo hasta 20,000 pies de distancia. Eso considerando un calibre 18. Ahorita vamos a hablar un poquito más del cableado, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios en donde, sobre todo hablando en hotelería, ¿no? Requieres distancias largas al hacer tus ramales o tus T-taps. Entonces, muchas veces en otros sistemas, en otras marcas, esas distancias críticas son una limitante. Aquí la verdad es que 6 kilómetros, hablando en kilómetros, es muchísimo. Adicional a eso, siempre hay que hacer obviamente tu cálculo de caída de tensión, ¿no? Nosotros manejamos un archivito que es una macro en Excel, en donde igual tú estableces ahí la cantidad de sensores, la cantidad de detectores, y pones el calibre y el tipo de cable, y al final ahí te arroja, ¿no? Si estás dentro o fuera de la distancia. Como tal, eso es la parte de la zona de 64. En la parte de notificación solamente tenemos 2 circuitos NAC. En el IO 1000 tenemos 4 circuitos de notificación. Aquí solamente son 2. Pero eso no nos limita, ya que podemos manejar módulos de control, fuentes auxiliares, módulos de control sobre tu lazo para hacer algunos racers o poner más notificación remota. Tenemos también un circuito o un canal de anunciación. ¿Esto qué es? Básicamente poner anunciadores remotos.
¿cuántos anunciadores remotos puedo tener? Hasta 8, con cualquiera de los dos paneles, ya sea el IO 64 o el IO 1000. Podemos tener hasta 8 anunciadores remotos, cada uno de ellos se va a comunicar entre sí, ya sea en clase A o en clase B, por RS485, es decir, por 2 hilos, y esa distancia entre anunciadores pues se va a ver limitada por el protocolo RS485, que son más o menos 1200 metros entre uno y otro. En el caso de que digas, el panel central está aquí, necesito un anunciador en el piso 3 o no sé, pues la limitante va a ser la distancia. Esos anunciadores son requieren un suministro de 24 volts. El panel también tiene una salida auxiliar de 24 volts. Normalmente llegan a utilizar esa salida de 24, pero son dos salidas, una continua y una reseteable. Entonces, yo les recomiendo que para esos anunciadores remotos tenga una continua. Si ustedes le ponen el 24 volts reseteable, cada vez que hagan un reset en el panel, se apaga el display, el anunciador, perdón, y al apagarse te manda una falla de comunicación de RS485. Es un bucle sin fin, correcto. Entonces, eso siempre energícenlo con un 24 volts continuo. Se tiene que conectar. Si por ejemplo nos hace remoto, de ahí tiene que salir hacia otro. Sí. O no pueden salir desde el panel. No, tienen que ir en serie, y puedes hacerlo clase A o clase B, es decir, con un regreso o sin regreso, ¿no? Ahí básicamente depende de la integridad que requieras para tu comunicación. Obviamente es dinero, ¿no? Un cable de regreso más otra tubería y demás implica mayor costo. No es muy común, sin embargo, en algunas situaciones te lo exigen. Igual para la notificación, también clase A o clase B. Ahorita vamos a ver un poquito de esas partes. Si se fijan, hasta ahorita no hay mucha ciencia. Tienes un lazo, dos salidas NAC, una salida para anunciadores remotos. Después tenemos de forma opcional lo que son las tarjetas de comunicación. Esas tarjetas de comunicación están en la parte superior de su tarjeta principal del panel y son opcionales. ¿Cuáles son? Básicamente tenemos una tarjeta que es la RS232 y ahora otra nueva que es la SA-USB. Estas dos comparten el mismo slot, que es viendo de frente tu panel, izquierda superior. Son tres ranuras básicamente las que tienes arriba. La primera es para cualquiera de estas dos. La ranura central es para el discador o marcador telefónico, que es la DAC, la tarjeta DAC. Esa tarjeta DAC tiene dos líneas independientes telefónicas. La verdad es que aquí no nos lo piden mucho. Ya hoy en día lo que hacen muchos es decir, oye, yo quiero la tarjeta Ethernet y ya de ahí hago la comunicación con un tercero para que me mande ya sea correos o mensajes a través de GSM o ajá. Entonces la DAC aquí sinceramente no la especifican o no la piden mucho, porque en otras regiones, en otros países sí, ya que es un requisito que todos los sistemas de incendio tengan comunicación, el famoso TAI también, con lo que es el cuerpo de bomberos o protección civil. En otras ciudades es una forma opcional para de ahí hacer tu contrato con una empresa de monitoreo y a través de esas líneas telefónicas tú puedas supervisar la seguridad o la integridad de tu sistema. Entonces esta es la ranura central, la DAC, y la de la parte derecha superior vamos a encontrar el slot para la tarjeta SA-ETH, que es la que ustedes tienen y que vamos a conectar, con esa nos vamos a conectar. La ETH en realidad es la tarjeta más flexible en todos los sentidos, porque te sirve tanto para conectarte con la computadora directamente y para poner tu panel también directamente a través de una IP a Ethernet, puedas acceder remotamente a él. También ahí es algo complicado, en muchos sitios no te dejan una IP abierta para que puedas accesar a tu panel de incendio, ¿no? Pero está disponible y se puede. Sí, tienes que hacer la conexión con el software. Sí, hay sitios en donde sí, por medio de esta seguridad. Al final también NFPA en la parte de ciberseguridad y demás, pues te
exige que siempre que quieras acceder de forma remota a un panel, siempre tiene que haber una persona en el sitio para abrir la comunicación. Entonces ahí básicamente es cuando tú te conectas a la IP del panel, alguien tiene que poner el password del panel para que puedas acceder. No. Y eso al final te digo es seguridad que demanda nuestro NPPA ya para las conexiones a accesos remotos. Entonces estas son las tarjetas de comunicación, son opcionales, el panel no trae ninguna tarjeta de comunicación. La RCA232 antes se pedía mucho para el tema de impresoras, conectar el puerto de impresora, el puerto serial. De la SA232 normalmente conectaban que es el Field Server Bridge, que es como un gateway, donde de ahí convertías la comunicación de Modbus a TCP/IP y ya a un DMS lo enviabas. Entonces esa la solicitaban junto con el Field Server Bridge, pero ahora ya como que se está volviendo más común, o piden la USB solamente para conectarte con la computadora a configurar, o piden la ETH y ahí tienes básicamente todo el acceso. Tenemos también salidas de relevador, dos de tipo C o forma C y uno de forma A. Esas tres salidas de relevador pues las podemos utilizar para supervisar el panel, ¿no? Supongamos que es un panel externo o hay un panel general en el edificio, entonces de ahí podemos reportar al panel principal. Y también tenemos un slot que nos va a permitir conectar unas interfaces que son unos módulos básicamente en donde tú puedes meter hasta 16 detectores convencionales y los conviertes como si fueran inteligentes, ¿no? Direccionables, es decir, puedes tener un diagnóstico, un monitoreo de esos detectores convencionales de 2 hilos. ¿Cómo? Sí, ese es un slot nada más, pero la tarjeta la tienes que comprar por separado. Sí. O sea, no son 1016. No. Una duda, Sí. ¿hasta qué dispositivos mencionó? Esa tarjeta Ajá. te permite tener hasta 16 detectores convencionales en una sola tarjeta. Y puedes tener una por cada lazo. O sea, si tienes el MIC, son 4 lazos, puedes poner 4 tarjetitas de esos detectores convencionales. Y bueno, el field server que les comentaba, este es el field server, es el gateway o el field server bridge, es el puente de comunicación, donde a través de pues yo puedo enviar la comunicación, los eventos, todo lo que le pasa a mi panel en tiempo real, tanto alarmas, supervisión, monitoreos, lo enviamos a terceros a través de comunicación Modbus, Backnet, puede ser por Ethernet, por IP. Toda esta parte del puente de comunicación también es opcional, es decir, este field server no viene con el panel, este se tiene que pedir por separado, y cada field server, también ahí luego hay confusión, los que ya manejan las plataformas de ST3 y ahora ST4, pues ya conocen otro field server, pero son diferentes. Físicamente lo ves igual, pero son modelos diferentes porque el firmware de cada uno de ellos es para cada sistema independiente. Entonces, no puedes agarrar el que compraste para el ST3 o el ST4 y meterlo al de lío. Al final muchos dicen, oye, es que la versión del firmware del software que trae es de Lantronix o que es de Sierra Monitor, yo lo puedo descargar y ponérselo. Ahí no aplica porque como tal el software es fabricante, es decir, es de Edwards. Entonces, si tú te metes a la página de Sierra Monitors, pues no va a estar ahí disponible. Lo tienes que bajar del Mayedi o pedirnos a nosotros cuando ya hiciste ahí una porquería, ¿no? Sin querer. Dice, no, es que le quise actualizar, pero le bajé uno de Sierra Monitors y ya no jaló. Entonces, ahí hay que volverle a cargarlo, pero lo tiene que proporcionar Edwards, no está en la página de Sierra. A pesar de que el producto lo hace Sierra Monitors, no está ahí el software. Y esto luego pasa precisamente porque ya manejan mucho este tipo de gateways, de convertidores de comunicación
comunicación y pues se les hace fácil, ¿no? En la parte de los BMS y la automatización, pero aquí como es incendio está más restringido. Entonces cuando les llega a pasar eso, pues solicítenlo, se proporciona, ¿no? Entonces eso es básicamente todo lo que tiene el IO 64. Aquí los que ustedes adquirieron, que son IO 64 o IO 1000. ¿1000? ¿Todos IO 1000? No sabes con exactitud. ¿Sí? El de 64. ¿El de ustedes 64? Ok. Bueno. ¿En qué cambia con el IO 1000? Básicamente esto, los slots que tienen para los 4 lazos. El IO 1000, el IO 64 solamente tiene un slot, físicamente está el espacio del otro, pero no hay forma de conectar nada. Y en el IO 1000 tienen los 2 slots donde traen las 2 ranuras para conectar las tarjetitas. Con eso se dan cuenta, la otra tiene 4 salidas de notificación comparado con el IO 64 que solamente tiene 2 salidas de notificación. Y de ahí en fuera lo demás es exactamente lo mismo. Las tarjetas opcionales están en los mismos slots en la parte superior. La salida de comunicación RC485 para denunciadores remotos también. ¿Soporte igual 8? Igual 8. Aquí el único panel que soporta más ya es los paneles de la línea, bueno, en la marca de Kide, que es el BM, y en la marca de Edwards, el SL3X. Pero estos que hace el 64 del MIT solamente 8 anunciadores. En el BM hay un problema, no sé de hace cuántos años que puedes tener hasta 30 anunciadores remotos, pero está limitado. Hay anunciadores remotos como el controlador, el DRDCE, y los otros que son de LEDs. O sea, no puedes tener los 30 de LEDs ni los 30 de display y control. Están limitados, y aparte también todos se direccionan con un dip switch que traen en la parte posterior. Ese es el único dispositivo, tanto en la línea Kide y Edwards, que se direccionan con dip switch. Esos no tienen el direccionamiento lógico como todos los dispositivos. Y en estos DBM, cuando tienes un solo anunciador remoto, tienes que ponerle una dirección diferente a la 1. Normalmente tú dirías por lógica, pues es el primero, le pongo la dirección 1. Si haces eso, no te lo reconoce. Tienes que ponerle una dirección 7, 8 de las finales. Me preguntan por qué, no sé, yo le he dicho sí, pero es raro, o sea, no es algo lógico. Al final dices, bueno, si tengo solamente uno, por lógica sería la dirección 1, ¿no? Entonces cuando les llega a pasar eso con un meme, solamente pongan una dirección 7, 8 más adelante. Ya les va a reconocer. Bueno, el panel como tal es un poquito diferente a lo que normalmente hacemos en otras marcas o que conocen, ¿no? Que trae una fuente y que tienes que ir ensamblando. Aquí básicamente consta de 3 partes, que es el gabinete o la caja posterior. Este gabinete o caja posterior como tal ya trae instalado lo que es el bornero de alimentación, que son 110 o 220 volts. Tiene un fusible, bueno, portafusible con fusible. Y la segunda fase como tal, o la segunda capa, ya es la capa de operador, que es la interfase. Básicamente es la tarjeta principal, o la tarjeta madre, o la PCB, como quieran llamarle, en donde en la parte superior se empotra como tal el display y se comunica por un cablecito plano. Básicamente ya viene armado para que se ponga sobre la caja posterior o el gabinete. Entonces, esto de enfrente solamente es como un facelift que se quita, es una tapita negra, unos le llaman embellecedor o chambrana, es una tapita que nos ayuda a ocultar los circuitos, hay pelones y los cables, ¿no? Normalmente cuando vas a hacer conexiones se retira esto. Y luego, pues ya es la puerta, ¿no? Como tal del gabinete. Básicamente la puerta del gabinete pues, se puede retirar a través de las bisagras para que puedan ahí manejar más fácil su panel. Entonces aquí nos dice que en vez de fuente, estos panelitos lo que tienen es un transformador de corriente alterna. Tiene
120, 220, y el secundario son 24 volts, pero de corriente alterna. En algunos casos, cuando nos han visto por ahí con los demos, los maletines, ya no traemos el transformador porque es lo que más pesa, ¿no? Del gabinete y el transformador. Entonces, algunos les ponen una fuente de 24 volts de corriente directa y trabaja, funciona el panel, pero después nos va a estar mandando fallas por el cargador de batería. Entonces, la recomendación pues es que utilicen el transformador que tienen, no lo cambien. Se puede dañar la electrónica. Y de hecho también algo que a lo mejor no está aquí, todo lo que es electrónica, recuerden que en la parte de los paneles, nosotros debemos asegurarnos de que el suministro eléctrico sea regulado, que sea una fuente confiable. Normalmente muchos dicen, oye, pues yo le puse un termomagnético, ya no. En realidad el termomagnético pues no te va a proteger mucho de ahí de picos. Entonces, la electrónica es sensible hablando de la parte de picos de voltaje. Tengan en cuenta eso para cuando alimenten, pues no solamente se vayan con, ya le puse un termomagnético, una pastilla, ya está bien. Normalmente se recomienda que sea una UPS, en donde también tengas la protección de hombre y protección de picos. ¿Y esto por qué? Porque nos ha pasado, ¿no? Que tienen el panel nuevo, lo conectan ahora sí que en la casa, en el taller, en el sitio que todavía no va a quedar fijo para configurarlo y demás, y en ese lapso de tiempo pues de repente ¡pum! Me dicen, oye, es que se quedó prendido el display, todos los numeritos, está oscuro y se quedó pitando, ¿no? Ya valió mal. No, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿A dónde lo conectaste? No, pues aquí un contacto que tenemos aquí en el garage. Sí, la electrónica es muy sensible, entonces yo les recomiendo que ahí siempre, si van a hacer algo, al menos tráiganse un array o un regulador. Eso es en todos los. Eso es en todos. Y es el problema más común por el reclamo digamos, el reclamo de garantías más solicitado, es porque nos dicen, no, pues nada más lo prendí y ay, güey, ya mandan la electrónica a revisar. Todo lo que es incendio no te van a reparar nada. O sea, te van a decir que sí, se dañó por esto, mira, aquí ya vimos, es la parte de filtros acá, de evidencia, y no hay forma de que digas, véndeme el refaccionamiento de esa parte. No, te van a meter todo el PCB, que es básicamente un panel completo. Entonces sí tengan mucho cuidado con esa parte, sobre todo cuando trabajan en áreas industriales. Si a lo mejor están en su casa, pues no hay mucho riesgo, ¿no? Y lo más son como apagones o demás, ¿no? Pero si están trabajando en áreas industriales en donde hay motores y demás, pues sí, asegúrense de que tengan ahí un regulador o un break. Bueno, entonces nos dice aquí la CPU o la tarjeta principal y la interfaz de usuario, que es básicamente el display con los botoncitos, es un único número de parte y sale conectado de fábrica. No manipule ni desconecte estos componentes. Entonces, cuando el daño es en la electrónica, por lo que les comento, no va a haber una parte que diga, véndeme solo esto, ¿no? O sea, ya tienes que reemplazar todo. Cuando el daño es solamente en el display, es decir, del cable plano hacia el display, sí se puede cambiar o adquirir. Pero pues ya es solamente con algunos distribuidores que se quedaron con algo de stock, que por ahí todavía lo tienen disponible, ¿no? Porque ya nuevos ya no están vendiendo como tal esa capa, ¿no? Los operadores ya te venden todo. Para mí se me hace un poquito absurdo, ¿no? Porque al final es un problema que suele pasar y pasa mucho. Entonces dices, güey, o sea, nada más por eso tengo que comprar otro panel, básicamente. Y ya te dicen, sí, mira, en el manual, en la página tal, te dice que el suministro debe ser de una fuente regulada, confiable y tal. Ya desde ahí ya no hay para dónde reclamar. A mí me pasó también cuando fui instalador, o sea, oye, acabo de comprar un panel así, ahí dice, a ver, y ya y uno comete el error a cuando mandas tu reporte y todo, en donde pues no especifica, ¿no? Lo conecté así,
pasan luego hasta años para que te den una respuesta. Entonces tengan mucho cuidado ahí con eso. Bueno, aquí podemos ver ya de forma gráfica, en la parte superior, lo que les decía, los slots para las tarjetas, este de acá, el de la DAC y el de la ETH. Cuando lleguemos a la parte de instalación, ahí lo vamos a ver más gráfico. Los relevadores de salida están en la parte izquierda, las salidas de voltaje auxiliar, que son dos, también están en la parte de la izquierda hasta abajo, que les comentaba que es uno continuo y uno reseteable, tienen un común. Entonces, dependiendo qué van a alimentar, pues ahí tienen esas dos opciones. El soporte para la tarjeta principal, bueno, aquí básicamente es donde cae todo esto. La conexión de corriente alterna es equivale al secundario del transformador. La conexión de las baterías. Aquí en la parte de las baterías también es un punto importante. Nosotros vamos a hacer en la práctica algo que no deben de hacer en la vida real, ¿no? Que es solamente llevar el positivo de una salida de 24, pero solo el positivo al positivo del cargador de baterías. Si ustedes meten voltaje, podemos dañar el cargador. Tendrían que meter ahí un voltaje con un filtro de diodo y unas resistencias. Lo único que hacemos es llevar el positivo, un cablecito. ¿Para qué? Para que nos quite el problema. Ese problema es temporal. Haz de cuenta que si yo pongo ese puentecito, ya voy a poder configurar mi panel. No me va a salir el que no hay baterías, pero eso es temporal, porque también cuando el panel ya detecta que pasaron tantas horas y que no hay una variación precisamente en las baterías, en la carga, dice, hey, ¿qué ole? ¿Quién quieres engañar? ¿No? Aquí hay un problema y ya te lo arrojan. Entonces hay de dos, cuando pasa eso, lo desconectan y lo vuelven a conectar con el puentecito. Y ya tienes ahí un colapso de tiempo. Pero eso no se debe de hacer, nosotros lo hacemos en esta parte práctica y todo, para que te deje configurar y demás, y quitar tus problemitas. Pero sí o sí ahí tienen que tener sus baterías. La interfase del operador, que es el display con las teclas de control. Aquí tenemos el controlador de LEDs, es una tarjeta de LEDs. El anunciador, el circuito para anunciador remoto, donde tenemos los dos canales, que es básicamente para hacer clase A o clase B, dependiendo si tenemos retorno. Los dos circuitos de notificación, en el caso del iOS 64 solamente está uno de estos, es decir, un circuito, dos circuitos, 3, 4. Y aquí tenemos los slots que les comentaba de las tarjetas de lazo. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Este es un IO1000. Si este fuera un iOS 64, este pequeño slot no lo tiene. O sea, está el espacio, pero no tiene un slot ahí. Y acá arriba, bueno, la tarjeta de Ethernet. Entonces, eso es lo que tiene mi panel. Aquí un poquito más la descripción de las salidas de relevador o de contacto. Nos dice que la primera va a ser de problema. El segundo es de supervisión. Y el tercero es el de alarma. Acá son mis salidas de 24 volts auxiliares. Y estas ya son por default, o sea, estas no las podemos configurar, las podemos cambiar. El bornero de la conexión RS485 está en la parte inferior derecha. Todo al final la tarjeta trae impreso qué es, ¿no? Trae los TVs y aparte te dice cuál es. Ahorita que los activemos ahí te van a identificar rápidamente. Las salidas auxiliares de 24 volts. Tenemos una corriente nominal de hasta 500 mA en voltaje continuo y igual hasta 500 mA o 0.5 amperes en forma reseteable. Tenemos el común, arriba es reseteable y abajo continuo. Bueno, de esto no estoy muy seguro, creo que en algunos paneles han cambiado a partir de alguna versión. Solamente vamos a verificar cuál es el reseteable y cuál es el continuo. El común pues es el del medio, pero ahí dice también en la tarjeta, vamos a ver. La instalación, bueno, esto nos dice monte y conecte los módulos opcionales del panel. Esto es lo que se debería de hacer primero, ¿no? Primero meter las tarjetas de comunicación que vayamos a configurar.
luego no las tenemos el panel, conectamos el lazo y hasta el último conectamos las tarjetas de comunicación. Otro tip es que siempre que conecten una tarjeta de comunicación, ya sea la DAC, la Ethernet, la USB, háganlo con el panel apagado. O sea, no la metamos en caliente. Apaguen el panel, metemos la tarjeta de comunicación y volvemos a encender. ¿Va? Yo he tronado algunas tarjetas por hacerlo en caliente. A pesar de que el manual te dice que lo tienes que hacer apagado, pues yo le he jugado al héroe. Al final digo, bueno, nosotros pues tenemos el acceso, ¿no?, a hacer pruebas y demás, pero ustedes, si les digo, háganlo con el panel apagado. Para comprobar la teoría. Es que muchas veces nosotros igual así por las prisas, ¿no? Está el panel y a ver, méteme la tarjeta ya, sí. Y no, de repente ya nada más ves que no prende el LED de indicación de estado de la misma tarjeta. Trae un pequeñito LED, ya no enciende, ya no comunica y ya es porque así la que. Sí. Entonces acuérdense, esas tarjetas siempre apagadas. Aunque nos dé pereza y digan, no manches, tengo que apagar y luego otra vez. Hagan así. Nos dice, coloque el sistema electrónico, que es toda la PCB, en la parte trasera del panel, de manera que los 4 pasadores roscados de la caja trasera sobresalgan. Son unos tornillitos, que son como la base. Cae y ya después atornillamos. Emplee las tuercas que vienen con el sistema electrónico del panel. Eso sí, no crean que les deben de sobrar piezas, ¿eh? Normalmente las que sobran son las de la conexión de tierra, que se agarra la tierra de la misma puerta del gabinete. Pero ahí muchas veces no ponemos la otra terminal y ya dicen, nos sobraron tornillos, tuercas. El diseño original funciona. Así funciona, entonces pues, siempre déjenlas adentro del panel, algún día se van a utilizar. Ahí pónganlas, péguenlas y más. Dice, no energice el sistema hasta que no haya instalado la totalidad de las tarjetas electrónicas. Luego acá nos dice, conecte el secundario del transformador a la tarjeta principal. Aquí está el transformador, el secundario, lo vamos a meter aquí en la tarjeta, ¿va? Luego, advertencia, nunca retire el fusible mientras el circuito esté energizado. Otro punto también importante. Muchas veces estamos haciendo pruebas y nuestra conexión, nuestra clavija quedó hasta allá y tú estás configurando. Y como ya le metiste los cables al bornero, dices para destornillar, dices, no, le quito el fusible y así lo apago mientras hago otra acción, ¿no? El quitar y poner el fusible como ya está en la etapa de transformador también puede causar un daño. Le llega de trancazo. Entonces lo ideal pues es desconectar. Aquí, a pesar de que siempre nos dan pauta en los manuales y dicen no lo hagas, lo hacemos, ¿no? Y ya hasta que pasa algo, aprendemos. Y dice, sí, así es. Entonces nos dice, el fusible se debe reemplazar por uno con las mismas especificaciones eléctricas y tamaño que el original. Conecte y desconecte las baterías solo mientras el sistema está recibiendo energía de corriente alterna. Las baterías se conectan en serie. En este caso no vamos a conectar baterías, pero sí vamos a hacer el puentecito que les digo. Mantenga siempre el cableado de energía limitada dentro del área sombreada y el cableado de energía no limitada dentro del área no sombreada. Aquí, ¿qué otro tipo de encontrar? Con estos tornillos de aquí, donde vamos a llegar con el suministro de corriente alterna, también tengan cuidado. Si meten muchas veces un destornillador muy ancho, como que se avería, no sé, y luego ya no pueden apretar. No sé si eso es un problema del bornero o del desarmador, pero ha pasado en varios casos, en varias prácticas, en donde aflojan, y ya cuando meten los cablecitos y quieren apretar, se barren, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con estos tornillos de aquí, ¿va? Aquí es un poquito las tarjetas, como son la SA232 USB, la DAC y la SAETH. Físicamente nos muestran cómo son las tarjetas, tienen unos tornillitos para aplicarlas. En el caso de
hacer ese trabajo. Luego hay muchos, ¿no?, que tienen manos grandes y dicen, puta, no, yo no me entran ahí los dedos. O bien todo. O alguien que es bien brusco, ¿no?, es que manda a la mamá de ahí a poner la tarjeta y de repente, pum, ya se chingó unos piñas. Entonces tengan cuidado ahí, paciencia y cuidado para quitar la tarjetita. Y La permite estorbosas. después, sí, aquí está difícil eso, por eso también nos dice que antes de poner todo lo demás, lo ideal es poner primero las tarjetas de comunicación, que al final ya cuando tienes toda la interfaz arriba y todo, cuesta un poquito más de trabajo. Pues bueno, se puede hacer, ¿no? El alambrado de lazo, nos dice acá, el lazo en las tarjetas de un solo lazo, bueno, vamos a tener aquí A y B, negativo, positivo, negativo, positivo. Y nos dice, en caso de una clase B o un cableado clase B, vamos a partir del B, ¿vale? Muchas veces también decimos, bueno, pues yo voy a hacer clase B, pero me agarro saliendo del A. Como que por inercia dices, el primero es el A, ¿no? Entonces, tienes que salir del B. Si nuestro circuito, nuestra configuración de lazo es clase A, entonces sí, salimos de B, pero nuestro regreso se hace en el A. ¿Ok? Aquí les digo, de esto no se preocupen, el material se los vamos a pasar y todo, y ahorita que estén en la práctica, si necesitan que regrese algún slide o tienen duda, nos regresamos. De todas formas, todo lo que tienen, todo trae su ficha técnica, el panel trae un manual, parece que hasta en español, no recuerdo. ¿Te lo checamos? ¿Cuándo te lo checamos con el Eso me parece que trae su manual en español. ¿Es en español? Entonces, ¿El manual mismo? damos ahí rápido y si no regresamos acá a ver. Aquí nos dice, el corte de un cable en el alambrado clase A no ocasionará la pérdida de señal de ningún dispositivo. Bueno, al final esto es lo que le da una integridad y una comunicación bidireccional. Si tú haces un corte en cualquier sección del lazo, el lazo sigue reportando y comunicando, ¿no?, en el sentido que esté todavía en contacto con la tarjeta del controlador del lazo. Es decir, si yo corto aquí, tanto por este lado hasta aquí voy a comunicar y de regreso. Por este lado voy a comunicar hasta acá y de regreso. Si yo corto una sección, es decir, de aquí después del segundo detector y hasta el último, estos tres son los que voy a perder, ¿no?, nada más, pero el resto van a seguir comunicando con el lazo. En el caso de los alambrados clase B, el corte de un cable resultará en la pérdida de señales, obviamente, ¿no? Si solamente tengo un circuito corto, supongamos en esta sección de aquí para acá, pues todo esto se pierde, que la comunicación solamente se mantiene en estos tres. Entonces, básicamente es la diferencia entre un clase A y un clase B. Después de clase A y clase B se derivan otros más, que son básicamente clase D, clase E y clase X. Aquí ya está un poquito más enfocado hacia sistemas que requieren mayor integridad, que sean menos vulnerables precisamente a las interrupciones, a las secciones. Tenemos que tener sí o sí los aisladores de lazo. ¿Cómo? Perdón. De los aisladores de lazo, las cantidades también de dispositivos que puedes poner entre aislador y aislador. Ese también es un tema de discusión o de criterio, ¿no? Muchos dicen, es que la marca fulanita me dice que yo puedo tener hasta 50 dispositivos entre aislador y aislador. Pues sí, pero tu diseño, ¿con qué lo estás haciendo? ¿Con NFPA o a tus ganas, al parecer, no? A lo que te diga el fabricante. Entonces, normalmente siempre nos guiamos por lo que te dice NFPA 72. Entonces, NFPA 72 te dice, por ejemplo, también en un circuito o zona de detección de detectores convencionales, pues no puedes tener más de tantos detectores, ¿no? Aunque el fabricante te diga, en un circuito puedes tener 35, 30, 40, ¿no? Yo me voy a ir a no más de 25 detectores, ¿no?, en el caso de convencionales. Entonces, todo esto, muchas veces los fabricantes pues, lo utilizan para decir, es que yo tengo más capacidad, yo tengo más, sí, pero al final mi diseño es con NFPA 72. Entonces ahí es donde nos limitamos. Aquí, a pesar de estas otras clases de diagramas, normalmente la configuración del panel se hace como clase A o clase B. Ya lo demás depende de los aisladores, del cable, de los dispositivos. Y
por ejemplo, aquí en las bases de los detectores, algo que también es común y se presta también mucha confusión, nos dice la entrada de datos siempre está en las terminales 3 y 2. 3 y 2. 2 positivo, 3 negativo. Vamos a llegar con positivo y salir con positivo hacia el siguiente dispositivo. Aquí parece sencillo y todos lo vemos siempre en los diagramas, pero al final ya en campo, luego es donde están los errores. Donde, oye, ¿por qué sí reconoce hasta aquí, pero ya los demás se cae, no mapea? Entonces, todo eso está ligado precisamente tanto con la polaridad como con las terminales de las bases y también en los módulos, ¿no? Hay muchos, mira, ya trae su SIG HDT. Ahí, el rato vamos a hablar del SIG HDT, los que no lo conozcan, es una herramienta de instalación. Eso nos facilita la identificación de problemas o fallas, sobre todo en el campo, en el cableado, y nos permite verificar también como una ayuda con el mapeo para saber cuando un dispositivo está mal, está en falla o tiene polaridades invertidas o hay alguna falla a tierra. Entonces, esa herramienta en realidad no es un requerimiento, es opcional, pero se recomienda mucho para los que ya o dan servicios de mantenimiento o hacen mucha instalación, porque incluso sin tener el panel, tú lo que haces es conectar el lazo directamente al HDT. Esta herramienta tiene un software también, entonces tú guardas el archivo en una USB y ese archivo lo abres después en el software de HDT y ahí te da toda la información de todo, como otra base de datos de todo lo que tienes en el campo. En el caso de los módulos, vean, la entrada siempre va a ser en 3 y 4. 3 negativo, 4 positivo. Recuerden esto también porque muchas veces decimos 3, 4, bueno, 3 positivo, 4 negativo y empezamos a intercambiar polaridades y al final una forma en la que se pueden dar cuenta cuando hay este problema de polaridades invertidas es el tiempo de respuesta. Cuando tú empiezas a probar tus dispositivos en el panel de repente no te va a decir que tienes la polaridad mal en el módulo o en el sensor. Lo detecta, pero se vuelve lento. Entonces, cuando tú haces una prueba con un detector o una estación manual y de repente dices, oye, ya la mandé, tarda. ¿Por qué tardó tanto, no? Es porque las polaridades no están siguiendo su trayectoria, entonces en algunos casos están invertidas y eso le crea un problema de comunicación al panel. Llega, procesa, dice ok, está bien, no tengo problema, pasa, pero al pasar otra vez entra en conflicto y eso ¿qué es lo que hace? Se traduce en tiempos lentos, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué es tan lento el sistema? O sea, cuando hago pruebas tienen el HDT, pues ahí identifican rápidamente dónde está el problema y por qué. O también los empalmes. Es un punto que vamos a ver. La prueba de contacto. Dices, en esta hay menos contacto y empiezas a limpiar los errores, a ver que algo sí pasaba, esa no checas la parte del empalme. y esa parte es verdad. Entre este detector y hay algo que me está diciendo. Y eso, o sea, ustedes pues, ya veo que ya tienen experiencia con el HDT, pero cuando no tienen el HDT, pues ahí toca abrir el lazo por secciones, ir buscando y luego los empalmes los dejan dentro de tramos de tubería, ni siquiera en charlas, ¿no? No, sí, esa habilidad la adquieren ya con mucha experiencia para identificar esos problemas. De hecho, ahí nosotros estamos trabajando en un proyecto ahora con todo lo de las redes sociales y demás. Estamos trabajando en un proyecto para hacer un canal de YouTube que sea precisamente de todos los kits de instalación, pero va a ser un canal no público, un canal privado. O sea, ustedes como integradores de distribuidor pues van a tener acceso al canal, a suscribirse y todo, pero ahí vamos a ir subiendo tips, videos de configuraciones, de cosas raras y todo para que
sea como una biblioteca, lo que no se debe. Sí, es que al final, pues hay aquí dos, ¿no? Nos decían unos product managers que pues creen en TikTok, ¿no? En TikTok ya hay mucho, ¿no? Y hicieron encuestas, ¿no? Y ya vieron que la mayoría del público que está enfocado a la parte de incendios, pues no es como que su red social es TikTok. ¿Por qué? Porque ya vemos adultos y demás, ¿no? Entonces, la gente más joven es la que está más en TikTok. O la gente sin que hacer, ¿no? Pero los que sí trabajan son más de fuentes más técnicas, ¿no? Más confiables. Sí. Entonces estábamos entre eso y ya nos dieron la autorización de crear un canal en YouTube, pero no va a ser público, va a ser privado, que obviamente pues, se tienen que suscribir y ya con un password vamos a ver ahí la forma de darles el acceso y controlarlo, ¿no? También, porque luego se prostituye todo eso, ¿no? Lo mismo pasó hace años, me acuerdo hace como, no sé, 10 años que empezó en Facebook los canales de incendio, ¿no? Estaban, ya después ya era un mercado negro, ¿no? Ya venden paneles, venden detectores. El cliente se ve que está. Sí, oye, ¿cuánto? Ajá. O alguien que no está certificado o no es especialista, pues ya dicen, oigan, es que tengo ¿cómo lo conecto? Y ya empiezan a ir 3 o 4 a dar su opinión y al final pues ninguno está bien, ¿no? Y dices, ay, este cuate está loco, ¿no? No manches, y le hace caso, ¿no? Sí, entonces eso está ahí medio complicado. Bueno, en el caso de los módulos, también aquí vemos, entramos en 3 y 4, salimos en 1 y 2 hacia el siguiente dispositivo. Aquí nos dice un poquito nota, respetar conexiones de entrada y salida tanto para detectores como módulos, así como la polaridad en cada uno de los casos. Las derivaciones permitidas también, es algo que comentábamos, todo lo que son derivaciones o T-tabs o ramas o ramales se tienen que hacer en base o en módulo. No podemos hacer en pares. O sea, de poder pueden, no es lo ideal, porque eso va a representar un problema al sistema. Aquí vemos lo que no se debe hacer, ¿no? Están haciendo una ramificación o un ramal. Esta es una derivación. En este guión no se permite derivación. Sí se permiten derivaciones, pero las tienes que hacer en la base. Ajá. Por ejemplo, aquí ya nos muestra la derivación. La derivación de laterales del cable lo marca como un problema en el panel. Aquí. No, adelante. Sí. Sí, aquí. Esto es básicamente lo que le llamamos un empalme. Y ese empalme marca un error en el. Cuando, bueno, si tú quieres hacer funcionar tu característica del mapeo, que es algo que tienen estos paneles y que te ayuda mucho, esto te va a representar un problema. ¿Por qué? Ya vamos a llegar a la parte del mapeo. Ahorita les explico rápido. En el mapeo lo que hace el sistema es una representación gráfica, algunos le llaman ASDIL en inglés, que es el cómo quedó, ¿no? Construido. Pero haz de cuenta que te traes ese ASDIL a un diagrama, como un tipo de diagrama unifilar, un diagrama de árbol, en donde todo tu lazo, como tú conectaste tus sensores, tus módulos, el sistema te va a crear una representación gráfica. Te dice, ok, tu lazo inicia aquí, el primero es un detector, el segundo un detector, después tengo un módulo y después ahí te va a decir, entre el detector y el módulo tengo una ramificación o un T-tab. Pero si tú haces ese empalme en ese tramo, es decir, sobre los cables, el sistema no va a saber de dónde estás partiendo, si en el sensor o en el módulo. Entonces, eso le crea un conflicto porque dice, puta, yo lo voy a mandar acá y no acá, ¿no? Entonces, de ahí se van modificando precisamente las ramas o los ramales o la arquitectura, como quedó físicamente, a lo que el sistema está representando. ¿Por qué? Para hacer ese levantamiento de dispositivos y representártelos en forma gráfica, lo que hace el sistema es medir las caídas de tensión en cada sección. ¿Por
por cada dispositivo. Cada dispositivo tiene una resistencia. Entonces, ¿cómo lo hace? Midiendo la caída de tensión en cada sección entre cada dispositivo, calcula las diferencias de las resistencias entre cada sección y les da una posición. A eso se le llama una dirección física, donde también no es la dirección lógica que tiene el dispositivo, sino una dirección que representa la ubicación dentro de tu lazo. Cuando haces los empalmes, eso le crea un conflicto al sistema. Y si tú no utilizas el mapeo, lo que también muchos hacen es deshabilitar el mapeo o apagarlo, decir, ese quedó mal, pero me vale, quítale el mapeo, que llegue alguien y que no vea qué pasa. El sistema está funcionando, vámonos, vamos a cobrar, ¿no? Entonces, todo depende. Si quieres utilizar el mapeo como una herramienta que te permita verificar que está todo bien, todo en orden, no tienes que hacer eso. Si no te interesa el mapeo y nada más quieres cobrar y decir, ya vamos, acabamos rápido, aquí hacemos el tita, está en un piso abajo, piso arriba y no sé dónde está, cortamos aquí el lazo y lo metemos, va a funcionar con problemas, pero va a funcionar. Pero no se debería de hacer así. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos de palmes, bases de detectores, son detectores, normalmente también lo hacen sobre los cables con capuchones. Lo ideal siempre es conectar los dos cables o las dos terminales, entrada y salida del dispositivo, en el mismo tornillo, en la misma terminal, en la base o en el detector, en el módulo, la base del detector o en el módulo. Hablábamos del cableado, ¿no? Nos decían por aquí, esto está extraído del manual, nos dice por acá, con par trenzado sin blindar, nos dice que en un calibre 18 podemos tener hasta los 20.000 pies, más o menos 6 kilómetros, un calibre 16, 13.000 pies, más o menos 4.2 kilómetros, un calibre 14, 13.000 pies, más o menos 4.000 metros o 4 kilómetros. Un par trenzado blindado nos reduce considerablemente las distancias. Y un par sin trenzar y sin blindar, pues nos da básicamente lo mismo. En el primero, que es calibre 18. Aquí el sistema está listado para trabajar con cableado desde calibre 18. Algunos nos dicen, oye, ¿puedo meterle cable calibre 20 o demás? Lo hacen, lo meten, no es lo ideal, porque como tal todo está listado UL y las pruebas pues, son con calibres desde 18. ¿Va? Es lo más común. 18, en algunos casos le meten 16, todo depende ahí muchas veces también de las distancias que tengan, cobertura, el lazo. Y les digo, yo ahorita al final voy a buscar si traigo el Excel que les digo donde está la macro para hacer los cálculos de las caídas y de los conductores, igual se los dejo. Muchas veces ustedes hacen la ingeniería o especifican, pues les sirve ahí para Vamos a hacer un pequeño break, son las 10:30. Vamos a dar 15 minutitos para que se despejen, se oxigenen, vayan al baño, se echen un refresquito o algo y regresamos, continuamos al cuarto